Hola, hola, bienvenidos a Mamás Felices como todos los lunes a las 20 horas. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Chiarello, otro lunes, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Preparado para el programa de hoy. Muy bien, ahí estamos. ¿Qué fotos nos estamos sacando? Falta que el señor Sebastián nos haga los TikTok, ¿no? Porque estamos Claro, ahí. Pero tenemos una buena CM, una buena community manager. Sí, la mejor y aparte próxima productora de un docuficción, ¿está bien? ¿Docuficción te gusta? ¿Te gusta el reality? Ok, bueno, vamos por... No hice todavía reality en mi agenda, pero... Es lo que falta. Lo vamos a Lo que hacer. falta. Usted va a ser parte, ¿no? Imagino. Sí, por supuesto. Y ustedes que están del otro lado también son partes de Mamás Ok. Felices. Síganos a través de nuestro Instagram, @mamafeliceslatam. Y también, si no están el día que vamos por UCL Televisión frente a la pantalla, pueden revivir todos los contenidos en YouTube. Mamás Felices. Muy bien, muchas gracias, Pablito. Y hoy vamos a tener dos temas de agenda que son sumamente interesantes. Uno tiene que ver con los trastornos de ansiedad, que la verdad que es un tema que venimos tratando en la comunidad de Mamás Felices, lamentablemente porque es algo que cada vez lo tenemos más cercano, ¿no? Toda gente, todo grupo familiar está con algún trastorno de ansiedad, en instantes con un especialista en exclusiva, y la historia de vida, que a mí siempre me gusta hablar esta historia de hoy que tiene que ver con la ayuda, pero también con la solidaridad, así que, y con la salud, y con el bienestar, y con la empatía. Así que en un rato, también desde Argentina, nuestra historia de vida. Si te parece, arrancamos presentando a Jorge Merlo Fadel. Él es psicólogo, está aquí en Argentina, y estamos en contacto vía Zoom, porque justamente uno de los temas que es muy recurrente y que tiene que ver con toda esta situación de las ansiedades, las depresiones, las fobias, trastorno de ansiedad en realidad, que sufrimos muchas y muchos en esta sociedad. Bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos entablar algún tipo de solución a los trastornos de ansiedad? Hola Jorge, bienvenido a Mamás Felices. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos. Muy bien. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, hablamos en privado cuando tratábamos de ver desde tu especialidad en la psicología cuáles temas podíamos abordar, y obviamente lo vinculado al trastorno de ansiedad, que es una palabra, una frase que cada vez se pronuncia con mayor rapidez y en los medios principalmente, ¿no? Si tenemos que definir desde tu expectativa, desde tu óptica, qué es el trastorno de ansiedad para que nuestro público lo reconozca. Como bien lo decías vos recién, lamentablemente se ha instalado entre nosotros lo que nosotros los especialistas suponíamos antes de la pandemia del año 2020, de lo que fue la pandemia del COVID. Le teníamos mucho más temor a esta próxima pandemia que se acaba de instalar, que es justamente la pandemia de los trastornos de ansiedad. Y justamente, digamos, el 2020 como cosa histórica, con lo que ocurrió con el COVID, dejó una secuela, como si fuese una grieta, digamos, un antes y un después, una bisagra en la salud mental de la población, haciendo que justamente los trastornos de ansiedad se elevaran y hoy sean los que se encuentran en los primeros puestos del mundo, como un gran flagelo que está, de hecho se la nombra como el flagelo del siglo XXI. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, que también lo conversábamos nosotros, hablamos de las fobias, hablamos de la depresión, por supuesto, hablamos del estrés. ¿Cuáles son esas otras palabras que también muchas veces cuando se nombran de manera individual, pero todo tiene que ver con trastorno de ansiedad? Yo siempre le digo a la gente, sobre todo cuando me llaman a dar charlas, para que puedan entenderlo, el trastorno de ansiedad sería como el edificio, o sea, si uno tuviese que poderlo ejemplificar, es como el gran edificio donde habitan diferentes pisos y diferentes departamentos que a su vez son las diferentes patologías que hay dentro del trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad es lo siguiente, o sea, tendríamos que empezar definiendo qué es ansiedad. La ansiedad es una emoción, ¿sí? Que todos la tenemos. De hecho, si hoy nos levantamos a la mañana y salimos con el empuje de ir a trabajar, de hacer cada uno nuestras actividades, eso está manejado por la ansiedad. Pero hay una ansiedad, digamos, que está dentro de los límites de la normalidad, y una ansiedad que cuando traspasa esos límites se convierte en ansiedad patológica. Okay. De lo que estamos tratando y charlando con vos en este momento
y lo que a la gente más la preocupa es cuando esa ansiedad pasó los límites de la normalidad y se terminó convirtiendo en una ansiedad patológica. Claro, que en ese Entonces, caso muchas veces radica con el tema, bueno, si llegan algunas medicaciones, imagino yo, para tratar esas ansiedades, o qué tipo de ejercicio, o qué tipo de tratamiento, y ahí la participación de ustedes, de los psicólogos, para orientar ese trabajo, ¿no? Para, no sé, para guiarlo. esta es una etapa donde, digamos, justamente el ser humano comienza a oxidarse, digamos, ¿no? El proceso que se da interno, en lo que nosotros no llegamos a percibir, que está dentro de nuestro cuerpo, es lo que se llama oxidación. Esa oxidación está dada por el cortisol, o sea, se elevan los niveles de cortisol, el cortisol provoca diferentes deterioros a nivel, digamos, de la fisiología del cuerpo humano, y eso termina siendo una respuesta en la conducta. Entonces, por eso, digamos, cuando desde lo que sería nuestro cerebro, ese cortisol comienza a dañar, las manifestaciones que hay a través del sistema límbico, la amígdala y el simpático y el parasimpático, se empiezan a presentar conductas como, por ejemplo, sudoración, sequedad bucal, la persona cree que, digamos, las piernas se le van a aflojar y se va a desmayar, falta de oxígeno, no puede respirar, por eso comienzan a aparecer los ataques de pánico, la Sí, fobia y no querer salir de los lugares seguros. a veces me decían algunos especialistas a mí, ¿no? Cuando he tenido en algún momento, yo lo calificaba como ataque de pánico y me dijeron, no, son ataques de ansiedad, los que tenés Exacto. vos, lo que tenía yo, ¿no? Porque no llegaba Exacto. al proceso de todo lo que vos estás contando, no me temblaban las piernas, no me faltaba el aire, pero sí sentía que en los lugares que yo en ese momento tenía no un programa, un trabajo muy exigido, no quería entrar, básicamente, y si estaba adentro me quería ir, pero no llegaba a una situación desesperante de a ver dónde está la puerta para irme, ¿no? Entonces, Correcto. en su momento, cuando yo lo traté con la miopatía, en verdad, fue lo que me ayudó mucho, el médico en ese momento, el homeópata, me dijo, mira, no es un ataque de pánico lo tuyo, es un ataque de ansiedad. Así que por ahí Claro. bien vale la diferencia también, ¿no? La diferenciación está justamente entre lo que es ataque y lo que es trastorno. O sea, cuando vos tenés un ataque, que es como el que estás contando vos, Sí, es un único proceso, es una única vez, digamos, o un solo síntoma muy fuerte y no se despliega un abanico de más posibilidades. ok. En el trastorno, cuando ya se convierte en trastorno, es porque tenés varios síntomas, digamos, y se te hace casi imposible poder tener una vida saludable Bien, o una vida medianamente correcta. bien. Cuando eso comienza a aparecer, ahí sí ya estamos atravesando el trastorno de la ansiedad. Vos viste que hay mucha gente que cuando aparecen estos síntomas inmediatamente se encierra, se asusta, se retrae, le cuesta ir a pedir ayuda, que obviamente lo primero es a un psicólogo, porque justamente, ¿no? Es decir, primero hay que ver eso y un clínico, ¿no? Para también tener todo el trabajo físico, estudios y lo que fuera, pero principalmente son cosas vinculadas más a la cabeza y el cerebro. Entonces digo, ¿qué podemos hacer para esta gente que muchas veces sufren este tipo de situaciones, como vos contás, pero que tardan mucho tiempo en tomar esa decisión de, bueno, voy al psicólogo y le cuento lo que me pasa, por lo menos para que me dé un diagnóstico previo a quizás un tratamiento a futuro, ¿no? Hay un estudio que nosotros hemos llevado con otros colegas para tener una casuística nuestra, y entre el primer proceso que se da digamos, de anormalidad, como por ejemplo, vamos a suponer, te faltó el aire, hasta que comienzan a visitar un profesional especializado en la materia, casi siempre pasan 7 años. Mira, O sea, las personas que empiezan lamentablemente, ¿no? Comienzan a manipular lo que sería, digamos, la automedicación que casi siempre otro te da, un amigo, lo que fuere. Y lo lamentable de todo esto es que cuando vos no tenés un diagnóstico certero, con un tratamiento certero,
los trastornos de ansiedad tienden a cronificarse. Entonces yo siempre le digo, que por eso también agradezco mucho estos espacios que nos dan en los medios de comunicación, es que por favor, cuando vos tenés los primeros síntomas de alguna anormalidad que te está pasando a nivel, digamos, de lo que es la emocionalidad, o a nivel de no sentirte bien, por ejemplo, o de no querer empezar a ir, o cambia tu vida como vos la tenías y empezás a evitar cosas, que trates de siempre recurrir a personas especializadas. Porque si vos achicás los tiempos, el proceso de recuperación y de revertir la situación es mucho más exitoso. Sí, totalmente. Por eso digo, muchas veces la persona que ya está sufriendo algún tipo de trastorno lo viene sufriendo de larga data. Con lo cual, en el momento en que se llega a un especialista, no es que es tarde, nunca es tarde, porque siempre es bueno reconocerlo e ir. Nunca es tarde. Correcto. Nunca es tarde porque Correcto. a veces en esa tardanza hay situaciones extremas, ¿no? Y obviamente la idea es llegar a tiempo, pero digo, independientemente de ese tiempo, bueno, vos hablabas de estos 7 años, qué importante es que toda aquella persona, pasa mucho también en jóvenes, no solamente los adultos, hay muchos jóvenes con trastorno de ansiedad, Jorge. Sí, sí. Y lamentablemente el joven manipula, así como en el adulto está la automedicación, ¿Aló? en los jóvenes está mucho el consumo de estupefacientes, de drogas no legales y del alcohol, mucho alcohol. O sea, las personas a veces hasta para tomar coraje ante ciertas situaciones donde no resuelve la cosa como se debe, recurre por caminos o manipula cuestiones que después son mucho más desagradables, digamos, ¿no? Las personas cuando llegan a tu consultorio, entiendo que haces consultas también, imagino que vía Zoom, ¿no? Haces también Sí. consultas a distancia, este programa es Latinoamérica, con lo cual podés tener de gente de Uruguay, de Paraguay, de Chile, etcétera, ¿no? No solo de Argentina. ¿Vos cómo, viste, porque eso es importante preguntar al profesional, ¿no? Porque muchas veces la persona dice, y por ahí me comunico y tengo que hablar y no tengo ánimo de contar toda mi historia y esa conexión que hace con el profesional, en este caso con vos, con Jorge, ¿cómo, desde qué lado lo abrazás, desde qué lado lo contenés a la persona? Contá un poquito este trabajo que vos hacés cara a cara, si es que la ves presencial o por Zoom, como para tener ese primer encuentro, porque entiendo después que cuando pasa ese primer encuentro ya la persona lleva con elementos, entonces si Sí. decide volver ya es porque va para un tratamiento, si no, bueno, habrá sido una consulta, pero digo, ya ese primer paso es muy importante en una persona que está padeciendo algún tipo de trastorno. Entonces, ese encuentro tuyo, ¿en dónde vos te focalizás? Mira, una de las cosas que yo noto y que he notado a lo largo de tener esta especialidad es que cuando la persona te llama y recurre a vos, sobre todo que casi siempre es derivado, ¿no? Una de las cosas que le provoca al paciente mucha tranquilidad, primero que tiene que ver con tener vos un espíritu profesional de acogimiento, de contención, pero por sobre todas las cosas se dan cuenta que están hablando con un especialista porque justamente le das la palabra correcta y justa y como le haces un detalle de lo que te cuentan, se dan cuenta que entendés de la materia y eso tranquiliza. Bien. Así O sea, que las personas cuando se dan cuenta que vos le empezás a devolver, ¿cómo te puedo decir?, certeza, y no lo empujas a más incertidumbre, porque la incertidumbre te provoca mucha ansiedad. O sea, la vida que es una incertidumbre total, la vida como vida, vos, si todavía lo empujás a una persona padeciendo esto a más incertidumbre, le provocás un estado de ansiedad terrible. Claro. Entonces, cuando esto lo acotás con tu sapiencia, con tu especialidad, la persona se tranquiliza de una manera tal, porque inmediatamente aparte nos ponemos a trabajar sobre elementos que se les va dando como tarea para que la persona de una sesión a la otra ya los traiga trabajado y eso cuando empieza a sentir que realmente la ansiedad baja, mucho más todavía cree
y se queda afianzado al tratamiento. Perfecto, clarísimo. Jorge, la última pregunta que te hago, y vamos a repasar tus redes sociales que están saliendo en pantalla y la página web. Es una pregunta que no sé si está bien formulada, pero se me ocurrió y estamos tratando de encontrar también respuestas a través de esta entrevista a estos temas. Esto es un programa de comunidad, de familias. El trastorno de ansiedad puede tener algún tipo de que sea algo hereditario, supongamos, si vengo con una mamá, con un papá, con un hermano, con depresión o con ciertos tipos de fobias. Digo, ¿no? Por ahí no tanto el estrés, pero sí lo que tiene que ver con depresiones o con ataques de miedo. ¿Eso puede ser una parte hereditaria o independientemente es de cada persona? En lo que es la salud mental tenés de todo. Tenés una parte que uno no puede discutir, la que tiene que ver con lo genético, con lo congénito, y tenés lo que también nosotros le llamamos aprendizaje vicario. ¿Qué significa? El aprendizaje a medida de lo que voy viviendo y donde vivo. O sea, en familias donde vos notás que la familia es una familia ansiógena, es muy raro que los individuos no tengan una especie de contaminación ansiógena. ¿Y cómo te das cuenta? Porque en algunos casos, cuando vos le pedís una cita con la familia porque hay algo que no te termina de cerrar, vos observás, por ejemplo, que todos viven apurados, que no se miran, que están conectados con otra cosa cuando, por ejemplo, haces una pregunta o, por ejemplo, sacan el celular a cada rato y lo miran. Entonces, eso es muy interesante de trabajar porque te permite como terapeuta saber dónde estás parado vos y si el tratamiento va a tener el aporte de todo un grupo detrás o vas a tener que trabajar mucho más fuerte con el paciente en lo individual. Claro, entiendo, pero digamos que es algo que es compatible, digamos, en una familia tipo, puede que los padres o los tíos o las personas con las que se han criado, estos niños o estos jóvenes en el futuro, tengan ciertas patologías relacionadas con la ansiedad o con la depresión y eso también de alguna manera se herede. Y hay que ver si después eso se profundiza o no, porque por ahí no, pero también es una posibilidad, no es algo individual de cada persona. Claro, y después tenés las preguntas que yo las llamo como preguntas carnadas, yo le digo, que es, por ejemplo, de preguntar cuánto tardan en el día, si almuerzan o cenan juntos, claro. Cuánto tiempo le dedican a la comida, si son de guardar el celular para ir a la mesa y tratar de estar conversando cara a cara. O sea, tenés un montón de pistas que te permiten ir sacando el grado o el porcentaje de ansiedad que se maneja en ese lugar. Perfecto. Nosotros hoy no estamos arrancados de lo que es mundo. La globalización hizo que el mundo viva de una manera ansiógena. Claro, totalmente de acuerdo. La verdad un placer, Jorge, tenerte este rato en Mamás Felices. Quiero que digas la página que la estuvimos poniendo y tu Instagram para que la gente se comunique, te contacte, te haga una consulta. Contanos. Mi página web es www.jorgemerlofadel.com.ar y en Instagram estoy como @JorgeMerlofadel. Perfecto. Y en el canal de YouTube también. ¿Cuál es el canal de YouTube? Ese Jorge Merlofadel. Perfecto. Aquí van a tener todas las cosas en las cuales comento, hablo, las charlas que he dado. Perfecto. Donde a la gente dice que le queda como muy claro cuando me ven explicar. Total, y a mí no, me sos encanta claro. Tratar de ser, es fundamental. Y me encanta ser claro cuando bajo información. Es fundamental y la verdad vamos a ponerlo también a una partecita de nuestro Instagram de Mamá Felices Latam seguramente, para que después lo linkeemos a nuestro canal de YouTube, que es donde queda también este programa, además de que sale por UCL Televisión a las 8 de la noche. Y se difunda para los que no vieron ahora, ¿no? Totalmente. Le vamos a dar mucha difusión, pero precisamente porque son temas cotidianos, ¿no? De familias, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Y la verdad que siempre está bueno encontrar profesionales que nos vayan guiando, ¿no? Eso es lo fundamental. Y previendo también. Lo que podemos hacer cuando gustes, si querés, en diferentes capítulos, en diferentes programas, es hablar de cada uno
Claro, de los trastornos. Eso es muy los importante, trastornos. porque hay muchos, ¿viste? Y entonces, por eso digo, ¿no? No es lo mismo una depresión, no es lo mismo un ataque de pánico, no es lo mismo el estrés, digo, ¿no? Tenés Entonces, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, ataque de pánico, fobia social, fobia específica, Claro. estrés postraumático, trastorno excesivo compulsivo y trastorno de ansiedad generalizado. O sea, tenés un espectro enormemente Enorme. grande, como que para que la gente, cada uno, vea y sepa sí, en dónde se incluye, ¿no? diagnosticarlo Sí, en dónde- y saber cuál es, claro. Exacto. Jorge, un placer, ¿eh? Muchas gracias por este ratito de Mamás Felices. No, un placer el mío. Gracias a ustedes. Un beso, gracias, ¿eh? Bueno, estábamos en línea con Jorge Merlo Fadel, psicólogo. Son temas que la verdad siempre son de mucha utilidad, ¿eh? Y como a mí me gusta decir, es un programa de servicio también y aquí está entonces para poder compartir con todos ustedes. ¿Nos vamos a la pausa? Claro que sí, recorriendo Latinoamérica hay más mamás felices, no se vayan.